Chicos, de verdad que es un gusto poder estar con vosotros. Y quiero recordarles que el año pasado hemos estado hablando de propósito y creemos que Dios ha puesto en cada persona el deseo profundo de encontrar sentido en la vida. Por eso en ocasiones, en el ámbito cristiano, cuando hablamos de eso, solemos tener una visión bastante estrecha de lo que significa ese propósito, ¿no? Entonces decidimos que a través de estas entrevistas poder presentar personas, ministerios, gente que se atrevieron a salir de ese molde, vamos a decir, y se atrevieron a desarrollar su potencial en diferentes áreas de la sociedad para ayudar a otros a conocer, a conectarse con el propósito de Dios, ¿no? Y como resultado de eso, esta noche tenemos como invitado a Diego o Dallon, Diego Herrera. Él es escritor y editor y está haciendo varios proyectos y le hemos invitado para que nos pueda dar también su punto de vista acerca de todo este tema, de encontrar propósito, pero encontrarlo en un ámbito un poco más especial. Así que yo le doy la bienvenida, Diego, bienvenido esta noche, esta tarde ahí en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, que están visualizándonos. Es un gusto poder tenerte aquí con nosotros y bueno, Diego, cuéntanos, ¿quién eres? Cuéntanos un Bueno, poquito acerca Diana, de ti. muchas gracias. En primer lugar, gracias por tenerme en esta tribuna que ha venido cogiendo o tomando tanto relieve en los últimos meses y de verdad que es un privilegio poder estar acá contigo conversando de una de las cosas que más me apasiona en la vida y es a través de los libros, las palabras, el lenguaje y cómo el lenguaje y las palabras pues es como la línea transversal de la vida, ¿no? Porque todo pasa por el lenguaje. Entonces, para mí es un privilegio poder estar aquí, poder contar un poco de mi experiencia y desafiar a otros también a tomar las palabras más en serio, porque creo que a veces nosotros somos demasiado tímidos o demasiado indiferentes con el lenguaje. Creemos que el lenguaje es algo tan innato y lo tenemos ahí tan a la mano que no le damos la importancia porque asumimos que él simplemente está y entonces no le damos el protagonismo que el lenguaje tiene y realmente nosotros sabemos cuán importante son las palabras. Entonces, gracias por tenerme y aquí estoy para responder todas las vuestras inquietudes y poder conversar un poco acerca de lo que estoy haciendo. Muy bien, Diego nos visita desde Colombia, chicos, y bueno, él se denomina partero de libros. Háblanos un poco de eso, Diego. ¿Qué quiere decir eso? Partero de libro, bueno, a mí me gusta mucho jugar con las palabras y combinar palabras que tengan un sentido y una razón, no simplemente poner palabras por ponerlas a gravitar ahí en la órbita de la realidad, sino que cada palabra tenga un sustrato y una conexión con algo mucho más profundo. Y nosotros sabemos que una de las cualidades humanas más importantes, o una de las virtudes humanas más importantes es la capacidad de engendrar vida. Dios nos dio esa facultad de poder ser co-creadores de vida. Y entonces el partero es aquel que asiste, aquel que da vida, ¿no? Porque ¿qué sería de una madre sin la mano o sin la asistencia prolija y decidida de un buen partero, de un buen doctor, ¿cierto? Es importante no solamente el padre y la madre, sino también aquel que recibe al mundo, aquel que prepara el ambiente para que esa criatura venga al mundo. Y creo que todos nosotros hemos pasado por las manos de un partero, a no ser pues de aquellas madres valientes que han tenido sus niños solos y sin la asistencia de nadie, pero creo que en los tiempos que corren eso ya casi que no se ve. Siempre hay la asistencia de alguien que recibe esa criatura y la presenta al mundo. Y yo me considero un poco como así. No soy tanto el padre de los libros porque realmente he estado entendiendo que Dios quiere que yo no sea tanto el que escriba, sino el que ayude a otros a escribir.
Y entonces Mm. soy como el que recibe, porque cuando el libro sale de la imprenta, yo soy el primero que lo recibo, yo soy el que lo corrijo, yo soy el que miro el texto y le entrego a, a los autores su libro ya materializado. Entonces, por eso la metáfora del partero, el partero de libros, porque es esencialmente lo que estoy produciendo. Mm. Qué interesante, ¿no? De lo que estás diciendo, el tema de asistir en el proceso, porque justo la verdad que hay mucha falta en muchas áreas y esta área es mm, relativamente nueva, me refiero, pocas personas realmente han sentido como involucrarse en un proceso así. Me parece tan bueno y tal, a la vez tan interesante de que Dios haya puesto en el corazón tuyo, Diego, y esperamos que con eso también lo haga con otras personas que puedan aportar mucho más, ¿no? Y poder aprender de otras personas de cómo asistir, ¿no? En el proceso, en este caso, cómo asistir a la creación, lo que tú estabas diciendo, de libros, de textos, de personas que se quieren desarrollar o sienten desarrollar en esa área, ¿no? Ahora, ¿en qué momento de tu vida has descubierto que esa pasión tenía que ver con el propósito de Dios para tu vida? Y lo digo justo por lo que decía en un inicio, de que es un poco fuera de lo común decir, voy a escribir, o decir, bueno, esa es mi pasión y voy a ayudar a otros a escribir, como tú has dicho. Es como, no es tan usual. Entonces, ¿en qué momento de tu vida tú descubriste que esa es la pasión y por ahí tenías que caminar? Bueno, eso ha sido un proceso largo, un proceso que no ha sido exento de tropezones y de mucho inconveniente, porque todo proceso de descubrimiento está minado por incertidumbre, por dudas, por complicaciones de todo tipo. Sin embargo, eh, cada vez que yo hago memoria, ¿dónde comenzó? ¿Dónde está la génesis de este entusiasmo, de Mm, este deseo de escribir y de producir material histórico, historias en el formato de la palabra? Yo tengo que remitirme cuando yo tenía 9 años y recibo el primer libro, me regalan el primer libro y me encuentro con dos palabras en el español que yo no sabía que existían. Y una de esas palabras era vicisitudes. Y yo dije, wow, y esa palabra me sonó tan bonita y a la vez tan profunda que yo dije, wow, ¿qué significa vicisitudes? Y lo leí en un cuento infantil y no es normal uno encontrarse en un cuento infantil palabras de este calibre. Sin embargo, cuando le pregunté a mi profesora de primaria qué significaba vicisitudes, ella me dijo, mira, vicisitudes son los problemas, son las circunstancias difíciles que todos los seres humanos tenemos que enfrentar para poder conquistar algún tipo de sueño. Entonces, desde ahí yo como entendí que el lenguaje tenía unos umbrales que yo no conocía y que yo quería comenzar a descubrir, y que cada palabra nueva que venía en el camino y que yo, o con la que yo me tropezaba, me presentaba a mí un abismo de incógnitas, de incertidumbres, de curiosidad, y entonces comencé a tratar de profundizar un poco más en el lenguaje y entender que el español, en nuestro caso, pues iba mucho más allá de lo que yo daba por hecho. Y ahí comenzó con ese mm, camino y por mucho tiempo eh, estuve en eso hasta que, bueno, yo ya les he contado a muchos que a los 12 años un personaje de esos que hay por ahí que podíamos catalogar de falsos profetas me dijo que eso era un embeleco, era una cosa que no tenía sentido, y que si yo realmente quería eh, seguir un camino trascendente en la vida tenía que considerar cosas mucho más doctas, mucho más al alcance de mi mano, porque la escritura en el ambiente en el que yo estaba pues era visto como casi que un privilegio para unos pocos gurúes intelectuales, y yo no cabía en eso. Y entonces para mí fue traumático escuchar eso, pensar que yo no podía o que yo no tenía las capacidades para ocupar esos escaños de la literatura. Y por mucho tiempo realmente esas palabras fueron como un veneno letal que mm, mantuvieron esa plantita de la motivación, del deseo eh, ahí estéril. Pero pues, usted sabe, cuando uno tiene una vocación, cuando uno tiene un llamado, cuando uno tiene ese bicho
trascendente de un llamado profundo en la vida de uno, uno no puede desligarse de lo que uno es. Y entonces tuve que pasar muchos años para poder descubrir que realmente había nobleza, que había una misión mucho más profunda de lo que yo daba por hecho y que había una trascendencia vital en el mundo de la escritura. Pero luego vino la otra incógnita: ¿cómo puedo yo conciliar esos dos mundos? ¿Cómo voy a conciliar yo el mundo de la escritura con el mundo de lo espiritual? ¿Acaso eso tiene algo que ver? ¿Pueden ser complementarios esos dos mundos? Y por mucho tiempo estuve solo batallando contra unos gigantes y contra unos inamovibles emocionales y espirituales, porque no lograba encontrar el cauce, dónde confluía uno y dónde confluía lo otro y dónde se juntaban. Hasta muchos años después que entendí que realmente la palabra es el camino transversal de la misión del hombre aquí en la tierra. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, seamos espirituales o seamos gente del común, todo pasa por el lenguaje, porque la palabra es la matriz de la realidad, es lo que yo digo, el motor de la realidad. Son las palabras. Entonces, cuando yo entendí eso, wow, vino una explosión y entendí que realmente ese era mi terreno fértil para yo desarrollarme, pero pues por obvias razones no tuve asistencia, no tuve un partero que estuviera a mi lado ayudándome y llevándome de la mano, sino que fue un proceso de autodescubrimiento que fue muy doloroso, fue muy difícil, y por eso hoy quiero ser como esa persona que asiste a otros para que el proceso de ellos no sea tan complejo como fue el mío. Porque yo creo que si yo hubiese tenido una persona que me hubiera asistido, un mentor que me hubiera tomado en serio, que hubiera valorado la intuición primaria que había en mi corazón, yo hubiera ahorrado mucho tiempo, hubiera agilizado el proceso de aprendizaje de una manera asombrosa, pero no fue posible. Y entonces tuve que echar mano de muchos recursos y eso ralentizó mucho el proceso de la escritura, y yo quiero que otros no pasen por ahí. Entonces, está claro, incluso de tu propio testimonio, que digamos que eso no fue muy bien recibido, ¿no? Cuando tú dijiste, oye, creo que mi corazón va en esa dirección, ¿no? Pero ahora, como respuesta a esa gente, ¿qué tiene que ver la escritura con Dios y la salvación? ¿Qué le dirías a estas personas? Tú has intentado explicarlo un poco, pero vamos a intentar. Tiene que ver la escritura, tiene que ver todo, principalmente porque Dios utiliza palabras, es decir, el lenguaje no es una invención humana, es una cosa que caracteriza al mismo Dios. Dios se identifica con palabras. Por eso Juan 1 dice que Jesús es el verbo. Y es curioso que en medio de tantos elementos con los cuales Jesús se pudiera identificar, porque de hecho Jesús se identificó con muchos elementos de la naturaleza. Jesús se identificó con las ovejas, con el pan, con las uvas, con la vid, se identificó con el buen pastor, pero cuando él decidió escoger un término que lo resumiera totalmente a él, escogió la palabra y dijo: yo soy el verbo. ¿Por qué? Porque aludiendo un hecho grandilocuente y maravilloso, y es que Dios es su creador a través de la palabra, porque Dios, cuando creó el universo y cuando creó todo lo que nosotros vemos, Dios se valió de la palabra para crear. Entonces, si nosotros tomamos en serio y somos buenos observadores, vamos viendo ahí en esa dimensión creadora cómo la palabra tiene un protagonismo maravilloso. Y si nosotros examinamos Génesis 1 y 2, nos damos cuenta que la primera misión que Dios le dio al hombre pues tiene que ver con palabras, porque Dios dice: mire, te llamo y te voy a poner aquí para que señores, pero tu primera responsabilidad, en lo que algunos llaman el mandato cultural, es ponerle nombre a todas las cosas creadas. Y entonces imaginémonos nosotros, porque para nosotros podría ser muy, muy fácil hoy en día, que tenemos el camino demasiado avanzado, la historia ha avanzado mucho, y entonces ya no nos sorprende mucho y sabemos lo que significa bautizar o nombrar las cosas. Pero imaginémonos en el contexto de Adán y Eva, tener que hacer algo que nunca nadie había hecho. Comenzar una realidad que nadie más
no había un antecedente, porque nosotros hoy para todo tenemos antecedentes, o para casi todo tenemos un antecedente en el que nos podemos inspirar, pero imaginémonos a la primera pareja teniendo que hacer acopio de su imaginación y su creatividad para bautizar cada cosa, porque tenía que ver con ponerle un nombre a cada cosa creada. Entonces yo creo que Dios de alguna manera o de manera muy intencional estaba ya desde el principio trazando un horizonte para todos nosotros y diciéndonos, mira, la palabra va a ser la herramienta más importante que ustedes tienen para cumplir propósito y destino. Y así ha sido a través de toda la historia. Es decir, nosotros tenemos un poder que ha sido delegado desde Génesis 1 y es la palabra. Porque la palabra es una semilla creadora. Uno a través de la palabra puede crear vida y la escritura lo dice, ¿cierto? El poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? En la boca, claro está, en las palabras. La boca. Sí. Está en la boca. Entonces, cuando nosotros nos remitimos a esa verdad, vamos entendiendo, vamos pudiendo comprender cómo Dios se toma muy en serio el lenguaje. Y se lo toma tan en serio porque es parte de sus atributos esenciales. Dios es un Dios creador, Dios es un Dios santo, pero Dios es un Dios que crea a través de la palabra. Dios dice y fue hecho. Entonces, ¿le interesa a Dios, en todo lo que estás diciendo, has mencionado también cultura, le interesa a Dios la cultura y el arte? Y ahora, pensando en esta pregunta también nace otra. ¿Cómo puede influenciar entonces la escritura? Y tú ya has mencionado algunas cosas, ¿no? En la vida de las personas y la sociedad en general, ¿no? Bueno, ayer casualmente estábamos escuchando una conferencia con Nancy Pearcey, que es una de las grandes pensadoras de este tiempo y que tiene como muy claro todos estos conceptos, y ella estaba diciendo que el gran problema de la mayoría de los cristianos es que nosotros no entendemos dónde comienza la historia humana. Y ella decía, muchos cristianos creen que la historia humana comienza en Génesis 3 con la caída y la regeneración. Y que entonces que nuestra misión comienza ahí es con regenerarnos moralmente y entender un poco el propósito de Dios, porque entendemos que la historia comienza con que yo soy malo, yo soy perverso y necesito de un redentor. Pero realmente ella decía, la historia no comienza en Génesis 3, la historia comienza en Génesis 1. Y el primer llamado que Dios le hizo al hombre no fue regenerarse moralmente y recuperar la imagen perdida, porque la imagen está un poco desteñida, sino que la primera misión tiene que ver con un mandato cultural de señorear la tierra, de administrarla y poder crear cultura. Y para eso es fundamental las palabras, porque todo lo que nosotros vemos está escrito en código de lenguaje verbal, lenguaje visual, ¿cierto? Lenguaje auditivo, pero el lenguaje es la matriz de la realidad. Entonces, Dios utiliza palabras y nos da a nosotros la responsabilidad de ser creadores de cultura por medio de las palabras. ¿Por qué cultura? Porque bueno, la palabra cultura viene de culto, y es que nosotros tenemos la necesidad y la obligación de traer transformación cultural a las naciones. ¿Y qué significa eso? De devolver al ser humano a su origen, a su llamado y a su vocación primaria. Simplemente que muchas veces nosotros hemos resumido eso, o lo hemos olvidado porque creemos que nuestro principal llamado es santificarnos nuestro cuerpo, moralizar nuestra conducta, pero la moralización de la conducta simplemente es como una estación en medio de todo el entramado, pero más allá, que cuando miramos más allá de eso, nos damos cuenta que tenemos un mandato cultural que cumplir, y que para poder cumplir ese mandato cultural tenemos que saber utilizar palabras, porque las palabras son nuestra herramienta natural. Entonces, claro que a Dios le interesan las palabras. Entonces, si las palabras, ¿cómo le explico? Si la escritura de lo que dices es un llamado, ¿cómo sé yo que tengo ese llamado? ¿No? Vamos a decir, entro en ese sentido. ¿Cómo descubrimos que tenemos ese llamado? ¿No? Porque de lo que has dicho, está claro que el lenguaje a la hora de hablar a otros acerca de Dios, pero si hablamos específicamente de escribir,
¿Cómo sé que eso es un llamado? ¿O cómo darme cuenta, ¿no? Por si acaso alguien que nos está viendo piensa, oye, algún día me gustaría escribir un libro. ¿Cómo sé que es un llamado o simplemente es algo que puedo hacer como algo más? La escritura se puede abordar desde 12 órbitas, como llamado central o como un aliado de mi llamado. Y entonces esto lo estoy tomando prestado de una gran maestra que siempre viene y nos enseña aquí a Cali cuando la invitamos a compartir en temas de escritura. Y ella dice, mire, la escritura puede ser un llamado, pero también puede ser un aliado del llamado. ¿Cómo sé yo que tengo un llamado directo a la escritura? Pues es muy fácil, haciéndome varias preguntas. ¿Tengo una facilidad para utilizar palabras? ¿Tengo la facilidad para escribir? Es decir, escribo de forma natural sin que nadie me esté obligando a hacerlo, porque yo creo que eso es una de las principales señales para identificar si realmente yo tengo el llamado o no. O soy de aquellos que cuando se siente a escribir no le fluyen las ideas, se atasca, se le vuelve un hoyo sus pensamientos y no puede fluir. El que tiene el llamado a utilizar palabras, él va a fluir de forma natural. Lo otro es que las personas que están alrededor nuestro van a identificar en nosotros ese llamado. Yo recuerdo, por lo menos cuando yo estaba en el colegio y había que hacer un discurso, había que escribir una ponencia, en medio de los 40 que estábamos en el salón de clase, aunque la gente no sabía mucho de mi vida, pero había casi que un reflejo involuntario, la gente me identificaba a mí con las palabras, y entonces la gente cuando decía, bueno, hay que hacer tal cosa que tiene que ver con palabras, ya todas las miradas se giraban casi que de manera intencional o espontáneamente hacia mí. Me decían, Diego, hazle tú, porque tú eres bueno para eso, porque a ti te gusta eso. ¿Sí me entienden? Y entonces yo creo que eso es una gran señal para yo saber si tengo un llamado, y es cuando la gente que está en mi entorno cercano identifica en mí el don. Porque yo no puedo tener un don y nadie saberlo. Es decir, cuando uno tiene un don, es más, los que están a mi alrededor son los primeros en identificarlo. El papá, la mamá, el hermano, los primos, los tíos, los amigos más cercanos son los primeros en identificar que uno tiene una predisposición natural para ese don. Entonces yo tengo que preguntarme eso. ¿Tengo facilidad para escribir? ¿La gente que está en mi entorno reconoce en mí ese don? ¿O no lo reconoce? Y lo otro de las figuras de autoridad, los que ejercen algún tipo de autoridad en mi vida, ¿reconocen en mí ese don? Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, mis profesores decían, tienes una facilidad para escribir. Es decir, cuando leían mis ensayos, mi resumen, decían, wow, estás por encima del promedio, ¿cierto? Manejas el lenguaje, articula las palabras, las ideas de manera intuitiva, porque yo no había estudiado, lógicamente, escritura, pero yo ya tenía una predisposición natural para teorizar sobre situaciones, y los maestros decían, tienes ese llamado. Tanto así que yo recuerdo que cuando yo me estaba graduando y había que dar un discurso, yo no soy muy bueno para dar discursos, pero los maestros suponían que como a mí me gustaba mucho la escritura y todo eso, bueno, me escogieron a mí en medio de 200 estudiantes para que yo fuera el que diera el discurso de grado. Entonces, las figuras que están o que tienen algún tipo de autoridad, ya sea espiritual, académico, familiar, personal, laboral, ellos van a identificar cuando uno tiene esa facultad o esa facilidad para ejercer determinada situación. Entonces uno ahí se da dando cuenta si tiene el llamado o no tiene el llamado. Ahora, pero mucha gente podrá decir, yo no tengo el llamado, realmente no es algo que mueva los hilos de mi voluntad de manera primaria. Ahora, la noticia es que las palabras pueden ser el aliado. Entonces yo pongo como el ejemplo. Las palabras pueden ser el caballo, que es el que jalona toda nuestra vida, pero también las palabras pueden ser la carreta, las que mueven, las que conducen. Entonces yo tengo que saber el motor de mi vida, el llamado esencial, el caballo, el que mueve los ímpetus de mi vida,
es el lenguaje, o las palabras son como la carreta, que es lo que va ahí detrás, siguiendo las coordenadas del caballo. Entonces yo tengo que identificar eso. Pero todo en nuestra vida pasa por el lenguaje, porque yo me he encontrado con mucha gente que en el ánimo de desvirtuar y de autoanularse y decir, no, es que yo no quepo en el mundo de las palabras porque eso no es para mí. Entonces tratan de decir, es que yo no tengo una vocación, no tengo un llamado, y como no tengo un llamado, entonces voy a despreciar el mundo de las palabras. Y entonces yo le digo, bueno, pero si no tienes nada que ver con las palabras, entonces intenta pasar un día sin hablar. Ayuno de palabras. Trata de guardar silencio durante 24 horas, y si lo puedes lograr, entonces vas a tener ahí una respuesta contundente de que no necesitas las palabras para nada. Pero todos nosotros necesitamos y estamos enfrentados en códigos verbales, porque el lenguaje, eso también hay que decirlo, el lenguaje es mucho más que símbolos lingüísticos, todo el lenguaje. Mira, aquí hay una pregunta que justo tiene que ver con eso, Diego. En Facebook nos está diciendo, ¿puede ser que a alguien se le dé mejor expresarse por medio de la escritura que por medio de las palabras habladas? Yo soy testigo de eso, por supuesto. Yo no me considero, es decir, yo considero que mi territorio fértil es la escritura, porque es donde mejor fluyo. Yo comienzo a escribir y a mí me fluyen las ideas que yo luego digo, ya, ¿de dónde salió todo esto? Pero si tú me pones a hablar de eso, me enredo, no doy pie con bola, tengo que tener un buen bosquejo de frente, tengo que ver un proceso de memorización previo para no perder las coordenadas de lo que voy a decir, porque me extravío en la inmensidad del lenguaje. Otros no, otros tienen una facilidad natural para improvisar y van hablando porque para ellos eso es algo innato a su propia condición, pero los que normalmente estamos llamados a la escritura sabemos y somos conscientes de que nosotros somos mucho más idóneos cuando escribimos, porque es ahí donde realmente nosotros potenciamos todo lo que podemos decir. Así es. Ya el hablar, el ser entrevistado, el dar una ponencia, una conferencia, eso nos implica a nosotros un esfuerzo mucho más mental y una determinación y una voluntad, porque no es nuestro campo fértil. Nuestro campo fértil son el papel en blanco, porque es ahí donde nosotros somos amos y señores, ahí fluimos y entregamos todo lo que nosotros tenemos. Entonces hay que hacer esa pregunta, ¿tengo yo esa facilidad natural para escribir? Y por otro lado, tengo que preguntarme, ¿tengo curiosidad por identificar cómo funcionan las palabras? En mi caso, yo siempre estoy con la curiosidad para entender ¿de dónde vienen las palabras? Porque normalmente la gente que no tiene curiosidad por esto, porque no le interesa, pasa inadvertido en muchos hechos. Mira, por lo menos en estos días alguien me mandaron un post y esta persona decía, mira qué interesante, la palabra libro y la palabra libre solamente tienen de diferencia una vocal. ¿Cierto? Entre libro y libre solamente hay una vocal de distancia. Entonces, cuando me dijeron esto, yo dije, ¿verdad? ¿Yo por qué no había caído en cuenta de esto antes? Aquí hay algo interesante que yo tengo que saber. Y comencé a investigar, y ciertamente la palabra libro y libre vienen de la misma raíz latina, liber. Sí. Liber. Y de la raíz latina liber viene la palabra libertad. ¡Wow! Y cuando yo entendí eso, yo dije, claro, tiene mucho sentido, mucha lógica. Es que no hay nada, no hay cosa que produzca más libertad que la escritura. Así es. Cuando uno lee un libro, uno es libre, auténticamente libre. ¿Libre de qué? De la ignorancia. Libre del tedio y del aburrimiento, porque uno muchas veces lee un libro para huir de ese yugo banal, de ese yugo odioso, fastidioso del aburrimiento. Y cuando uno coge un libro o toma un libro entre las manos, uno es libre del tedio y del aburrimiento, porque no hay una cosa más entretenida que uno poderse interesar por un buen escrito.
Entonces, entre libro y libertad hay una gran relación. Yo soy completamente libre y cuando yo escribo ficción, mucho más, porque yo soy casi que un semidios, y voy a decir esto entre comillas para que después la gente no diga, ay, están diciendo herejía ahí. Pero cuando uno escribe una novela, cuando uno escribe un cuento, uno es amo y señor de lo que está diciendo, porque yo tengo que dominar todos los ambientes y todos los momentos y todos los círculos dramáticos para conducir esa historia a un punto en el que solo yo tengo la cualidad de llevar esa historia. Yo como escritor tengo el poder de originar una historia, pero también de culminarla. Entonces yo puedo matar al villano o le puedo dar una segunda oportunidad, ¿cierto? Yo puedo crear vida o puedo llevar a este personaje por un camino o por otro, porque yo soy casi que un semidios. Y eso, en un sentido prefigurativo, es también una representación de que nosotros somos creadores y la palabra me permite a mí esa libertad. Es decir, puede ser que en mi vida natural yo no tenga mucha libertad en muchos aspectos, pero en el plano de la escritura yo me convierto en un ser auténticamente libre porque puedo expresar todo lo que yo puedo y todo lo que tengo por dentro. ¿Y se necesita solo pasión y talento para escribir? ¿O también alguna formación, conocimientos previos para poder trabajar en este contexto? Esa es una muy buena pregunta y mira que me gustaría decirte que sí, que la pasión es muy importante. Sin embargo, yo tengo un problema con la palabra pasión. Y es que la palabra pasión, porque como a mí me gusta conocer la etimología de las palabras, la palabra pasión viene de pasir en el griego y pasir es sufrir. Es sufrimiento, por eso nosotros hablamos de la pasión de Cristo, ¿no? Del sufrimiento de él. Entonces, si yo pongo por delante la palabra pasión como un requisito inamovible para la escritura, mucha gente se me va a correr y va a decir, no, yo no quiero sufrir, pero se sufre. Entonces yo prefiero cambiar la palabra pasión por la palabra intención. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿debo tener pasión para la escritura? No, porque es que la pasión solamente es el resultado de la experiencia y del enamoramiento. Es posterior, pero para comenzar a escribir, yo no debo tener pasión, yo debo tener intención. Y la intención tiene que ver con la voluntad. Yo tengo que determinarme a escribir. Y entonces ya tú me has escuchado en algunos talleres de escritura y yo digo, mire, cuando a mí me preguntan, ¿qué es yo necesito para escribir un libro? Yo le digo, necesitas 10% de inspiración y 90% de transpiración. Porque el tema de la escritura tiene que ver con la disciplina, con la determinación. Cuando yo hablo de transpiración, lo que quiero decir es que tengo que sudar la gota gorda, yo tengo que autodeterminarme y trabajar, porque eso es un trabajo. No es que las musas vienen por allá del Olimpo de las palabras y me habitan y comienzan a soplarme al oído y me comienzan a decir al oído lo que tengo que escribir. No, es un proceso, como decía Gabriel García Márquez, es un proceso de arquitectura, de la alquimia del escritor, es un proceso de carpintería del lenguaje y es juntar una palabra con otra, juntar un verbo con un adverbio, con un sustantivo, hasta crear ¿qué? Una unidad con sentido completo que es una oración. Porque un libro es eso, un libro comienza con una pequeña oración y cuando yo voy sumando oraciones voy construyendo relatos y eso implica una voluntad tremenda. Entonces yo prefiero a la gente que me dice, yo tengo el deseo, digo, bueno, ese deseo tienes que llevarlo al plano de la intención. Llévalo al plano de la intención y cuando tú te autodeterminas y tomas la decisión de escribir y vigilas para que esa intención no se diluya porque hay muchos enemigos en el camino, vas a poder entonces llegar a un puerto. Ahora, obviamente, cuando la intención se va madurando y va progresando, se va transformando en intuición. Entonces es maravilloso cuando yo puedo escribir desde la intuición, porque es que todos nosotros tenemos una facilidad natural para contar historias. Nosotros fuimos diseñados para contar historias, por eso nos encanta el melodrama. Nos encanta todo lo que tiene que ver con historias dramáticas, intrincadas, donde hay dolor, donde hay aventura, donde hay emoción, porque así fuimos configurados.
Mm, ¿Por qué pagamos nosotros una boleta para ir a cine, a un teatro, 1 hora y media, una obra de teatro, a un gran cine? ¿Por qué pagamos una suscripción a una plataforma como las que hay hoy en día? Porque nos encanta consumir historias, somos unos consumidores de historias, ¿verdad? Entonces mm, tenemos nosotros una inclinación natural, intuitiva hacia todo lo que tiene que ver con la aventura, con lo que tiene que ver con la historia humana. Entonces yo tengo que llevar eso, porque hay dos maneras de abordar la escritura, desde la intuición y desde la técnica asistida. mm. Si yo no quiero escribir una obra de arte, simplemente quiero utilizar la escritura como un pasatiempo, yo no necesito la técnica asistida. Es como aquel que cocina en su casa para su familia y le encanta combinar sabores y experimenta en su cocina mezclando, pero él no tiene ninguna otra aspiración más que satisfacerse a sí mismo y a lo que tienen en su entorno cercano. Pero en el momento que tú dices, wow, yo quiero convertir esto en un negocio, montar un restaurante, Mm, ya la intuición no te va a servir, vas a necesitar la técnica porque es diferente cocinar para 5 o 6 personas que administrar la cocina de un restaurante. Yo tengo que comenzar a saber de técnicas para cocinar y preservar los alimentos porque voy a tener un público objetivo que va a estar día tras día consumiendo lo que yo hago. Entonces, pasar de la intuición a la técnica asistida implica un proceso de aprendizaje y es lo que yo le digo, si tú quieres escribir para ti mismo como un ejercicio de autorreconocimiento, como una catarsis para mi propio, para exorcizar todos esos espíritus o todos los demonios que todos tenemos, miedos, temores, incertidumbre, porque la escritura es terapéutica en ese sentido y ayuda mucho, es diferente. Yo no necesito técnica, pero mm. en el momento que yo quiero escribir para otros, para que otros me lean, para que otros consuman lo que yo estoy escribiendo, para tener un público potencial, entonces yo tengo que comenzar a conocer las técnicas de la Ahí estás escritura. diciendo directamente lo que has dicho antes también, ¿no? De la importancia también de cierta formación, si es que uno piensa que escribir es más que solo llenar de repente en mis ratos libres, yo qué sé, cuadernos. Si piensas que es eso, lo que tú has dicho, si queremos que eso pueda ser consumible, vamos a decirlo de esta manera, necesita pasar por un proceso de técnica también, no solo de inspiración, ¿no? Como decías tú, 10% inspiración, 90% transpiración. Quiere decir que un trabajo, pero también cierta formación, porque claro, la técnica no es que cae del cielo, uno tiene que aprender sobre ciertas cosas de gramática, de cosas que a lo mejor uno no se ha parado a pensar cuando estaba estudiando, yo qué sé, literatura en el colegio, por ejemplo. Claro, porque la técnica nos facilita el proceso, porque yo recuerdo, mira, yo por lo menos durante mucho tiempo yo escribí desde la intuición, desde lo que yo entendía o asumía que era la escritura, pero mientras yo estuve escribiendo desde la intuición, yo siempre tenía unos gigantes, yo no lograba concretar nada, porque me absorbía el fantasma de la duda, porque yo Mm, siempre que me leía mal y no entendía, me atascaba en el dilema, yo no sabía cómo contar una historia, tenía la intuición primaria de lo que yo quería escribir, pero no tenía el cómo poder gestionar y administrar y gerenciar esa historia de tal manera que la pudiera conducir a un final maravilloso, ¿cierto? Pero en el momento que yo comencé a conocer que existían técnicas narrativas, wow, eso a mí me facilitó la tarea. Porque entonces yo dije, wow, es posible, ya puedo pasar el umbral de simplemente comenzar, porque comenzar a escribir es muy fácil. A escribir uno o dos párrafos, eso todo el mundo lo hace, pero transformar esos 2 párrafos iniciales en una secuencia narrativa, con todas las elipsis narrativas, con todos los arcos dramáticos que requieren una buena historia, eso es otro cuento. Y lo más interesante es que eso se puede aprender. Se puede aprender, no para hacernos más o mejores escritores, sino para facilitarnos la tarea. Porque yo siempre digo algo
que a alguno le choca y le resulta un poco odioso, y es que uno no enseña la imaginación. Porque para uno escribir, uno tiene que tener imaginación. Y la imaginación la tienes o no la tienes. ¿Sí me entiendes? Es decir, es como los que cantan, es como los que cantan. Tú puedes estudiar solfeo, todo lo que quieras, pero eso no te va a resolver el problema del talento inicial. Sí, si no tienes una voz natural, un timbre, no hay solfeo que valga. Vas a poder aprender y vas a poder identificar y vas a poder leer una buena partitura, pero no vas a poder desarrollar algo realmente artístico. Entonces, yo tengo que saber si tengo la imaginación, el talante, o lo que llaman algunos el filón natural para la escritura. Y eso cómo lo descubro, escribiendo, practicando. Pero por el otro lado, algo que he entendido estos últimos años es que la escritura también puede funcionar como el aliado natural para nuestro llamado. Puede ser que mi llamado no sea la escritura, pero la escritura va a jalonar mi llamado, porque todo lo que yo haga tiene que pasar por las palabras. Mira, si tú estás trabajando por lo menos en un ámbito X, en algún momento tienes que escribir palabras, vas a tener que escribir una ponencia, una carta, dar una conferencia, dar un discurso, ¿cierto? Hacer una propuesta verbal, pararte frente a un público y expresar una idea. Entonces tú no me puedes decir a mí, no, es que yo no necesito las palabras, necesitamos el lenguaje, porque el lenguaje jalona, ya sea que se convierta en nuestro filón esencial en la vida, o puede ser que las palabras sean un aliado natural de nuestro llamado, porque es que esa es la duda que muchos tienen. Bueno, yo no tengo el llamado. ¿De qué manera entonces yo puedo insertar el mundo de las palabras dentro de mi llamado? Wow. Yo siempre me pregunto eso. Y con eso termino este pensamiento. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue escrito por un hombre? La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre que ni siquiera conoció a Jesús directamente. Porque Dios no le dio el privilegio de escribir lo más sustantivo, lo más denso, lo más profundo del Nuevo Testamento al apóstol Pedro, al apóstol Juan, aquellos que estuvieron ahí íntimamente relacionados con Jesús, porque Dios le dio ese privilegio a un apóstol que él mismo se identifica como a sí mismo, como un abortivo, como el último que llegó. Y que incluso otros veían con recelo, con desdeño, porque decían, es que este no perteneció al grupo de los 12. Usted lee primera y segunda de Corintios y usted se da cuenta de eso, que Pablo tiene que defenderse, porque la gente no lo quería, decía, es que esto es como un aparecido. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios le dio tanta responsabilidad ministerial al apóstol Pablo, si él no fue uno de los 12? Y la respuesta es porque él sabía manejar palabras. Él sabía manejar palabras. Él conocía muy bien el lenguaje de la época. Y Dios dijo, no, este es el vehículo que yo necesito para que mi mensaje trascienda. Y nosotros sabemos. Ahora, yo le cambio la pregunta. ¿Qué sería de nosotros hoy en día, de nuestra comprensión del Evangelio sin los escritos paulinos? Probablemente estaríamos vistiendo todavía a la usanza judía porque Pedro quería llevarnos por ese camino. Realmente me está viniendo en la mente, escuchándote, que en el Antiguo Testamento muchísimas veces, especialmente en los libros proféticos, Dios mismo dijo, escribe estas palabras, como casi como un mandato de ponte a escribir lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, y me das pies para decir algo que me estaba pasando, y es la importancia del escribano. Porque yo puedo ser escritor, el escritor tiene el llamado a escribir, pero el escribano es aquel que relata lo que otros hacen. Wow. Y eso es muy importante, porque puede ser que tú no tengas el llamado directo a escribir porque no tienes ni la imaginación, ni la intención, ni la pasión, ni la vocación, pero tienes que ser la caja de resonancia de lo que otros hacen. Los ghostwriters. Exactamente. Mira,
muchos de los escritos, o mucho de lo que nosotros conocemos de los grandes personajes de la historia, no fue escrito por ellos. Fueron los escribanos que se tomaron el tiempo de narrar y de contar y de registrar la historia. Y lo que nosotros leemos hoy en día es porque ellos se tomaron el trabajo de documentar los hechos y nos lo dejaron como un legado. Y la escritura, pues nosotros sabemos que la mayor parte de la escritura no fue escrito en primera persona. Fueron porque unos escribanos tomaron el trabajo muy serio de documentar, de escuchar todas las tradiciones orales y llevarlas al plano de la escritura. Entonces, ahí también hay una dimensión muy importante. Puede ser que tú no tengas el llamado a escribir, pero puede ser que Dios te esté dando el privilegio de contar lo que alguien de tu comunidad muy relevante hizo y no tiene el tiempo para hacerlo. Por eso es que el trabajo de nosotros los parteros del libro, o dicho en términos más editoriales, los editores, porque esa es la otra palabra técnica que se utiliza en el mundo normal, por decirlo así. Los editores somos los que ayudamos a que aquellos personajes que tienen una gran historia para contar, podamos nosotros poder llevarlos por el camino de la escritura, ¿cierto? Eso es muy interesante. Y es lo que yo estoy haciendo hoy en día. Mira, tengo una chica que me dijo hace un año, aquí está el libro, lo acabamos de sacar ahorita hace que 2 semanas atrás, y esta chica es una maestra excelente, pero ella me decía, yo no tengo ninguna técnica narrativa, yo no sé, yo tengo un mundo de ideas y tengo una cantidad de experiencia, pero yo no soy capaz de sentarme a escribir porque no fluyo. ¿Cómo hacemos? Y yo le digo, bueno, ese es mi trabajo, yo soy partero. Y entonces ahí con mucha disposición, con mucha paciencia, la fui llevando por el camino y ella ahora cuando se ve y dice, Dios mío, yo no puedo creer que esto estaba dentro de mí, todo este material, 172 páginas, ¿en qué momento salieron estas 72 páginas de mí? Y eso es lo que nosotros hacemos, los parteros hacemos. No pues es justo no te iba a decir. No estoy firmando acá, porque aquí no dice Diego Herrera, pero yo tengo mucho que ver con eso. Y eso es lo que justo te iba a decir que nos vuelvas a explicar cómo funciona tu ministerio de manera práctica. Un poquito para que la gente pueda conocer un poco más profundo de lo que estás haciendo, aunque tú has explicado muchas cosas, ¿no? Pero acabas de responder parte de esa pregunta. No sé si quieres añadir algo más acerca de eso. ¿Cómo funciona tu ministerio y de manera práctica, ¿no? Que puedan entender la gente o tu trabajo, lo que tú haces. En el 2010 me pasó algo ahí comenzó en el 2010. Yo estuve en una feria de libros de un personaje con mucho reconocimiento de esta ciudad, sus asesores, sus lacayos, sus siervos se me acercaron y me dijeron, ay, fulano de tal quiere escribir un libro, pero él no tiene ni la idea, él tiene el material, él tiene la historia, pero no sabe cómo llevar esa historia al mundo de las palabras porque no es su territorio natural. Tú le podías ayudar y yo hasta ese momento nunca lo había considerado ser editor porque yo me consideraba primeramente como escritor, yo quería producir mis propios textos. Pero ante esa oferta y ante ese desafío yo dije, bueno, yo le puedo ayudar dándole un poco de mi conocimiento, de mi técnica asistida, de lo que yo he aprendido en todo mi trasegar por el mundo de la literatura. Y yo le ayudé a este personaje a escribir su primer libro, a administrar la idea, a gerenciar las ideas y a poner esas ideas dentro del marco de un libro, a imaginar un libro. Y fue maravilloso. Varios años después me doy cuenta que este personaje había logrado vender entre 15 y 20,000 copias. Oh, wow. Y yo dije, wow, qué interesante. Y me volvieron a llamar para que le ayudara con un segundo libro. Y entonces ahí entendí que aunque yo no firmara los libros directamente en primera persona, yo tenía mucho que ver porque mucho de mi pensamiento iba a ser leído por muchas personas. Aunque los laureles, el triunfo o el reconocimiento se lo llevara a esa persona. Pero a mí no me importó porque a mí lo que me importa es que mis ideas, mi pensamiento, mi arte, mi técnica
sea lo que la gente lea, independientemente si lo identifican conmigo o no. Y entonces ahí comenzó el camino de ser partero de libro, porque entonces cuando una persona se dio cuenta que yo había hecho esto mismo con esta persona, dijo, yo tenía la misma inquietud. Tengo un libro aquí atascado en el estómago hace más de 20 años y no he podido parirlo, porque no sé cómo. Y entonces yo digo, bueno, yo te puedo ayudar a sacar ese libro de ahí. Y ahí comenzó ese trabajo. Entonces yo entendí no solamente que ahí había un potencial, por decirlo así, ministerial, sino que también había un potencial de emprendimiento, porque eso es una cosa muy importante que la gente no entiende. A veces nosotros nos quedamos con la idea fantasiosa de que el arte simplemente funciona por el arte mismo y yo escribo por amor al arte, pero un libro bien gerenciado puede convertirse en un emprendimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, porque la gente quiere leer buena literatura y la gente quiere... Claro está, y ya no solo buena literatura, y que tenga buen aspecto, vivimos en una era que es muy importante el diseño, la imagen. Claro, entonces entra todo eso, no solo lo que metemos dentro, sino también el aspecto, el envoltorio que tiene. Claro, entonces un libro puede ser un buen emprendimiento. Para esas personas que están preguntando, bueno, ¿yo en qué invierto mi tiempo? No quisiera tener un negocio, algo que me produzca unos reductos económicos. Bueno, mira tu pasado, mira, nuestras familias son canteras maravillosas de historia. Yo me pongo a ver a mi propia familia y yo digo, wow, si todas las historias de mi familia se llevara al cine, yo creo que nos volveríamos millonarios. Porque hay drama, hay melodrama, hay humor, hay intriga, hay suspenso, hay acción, y en todas las familias es lo mismo, ¿o no? Si nosotros somos capaces es decir, yo le decía en estos días a alguien, es que no hay que imaginar nada, no hay que imaginar nada. Incluso yo escuché en estos días una entrevista que le hicieron a la hermana de Gabriel García Márquez. Y entonces le preguntan a la hermana de García Márquez y le dice, venga, cuéntenos usted la historia. ¿Cómo es que este niño, porque usted vivió con él, usted creció con este genio de la literatura? Cuéntenos, ese niño que comía, de qué se alimentaba, porque esa imaginación tan prodigiosa para escribir semejante libro, imagínate, un hombre que ganó un premio Nobel y que ha partido la historia de la literatura en español en dos, o los libros de esta parte del continente, pues, la historia literaria de este continente. Y entonces la hermana dice, él no era un niño no era un niño inteligente siquiera, no era un niño superdotado. Él era un niño muy promedio, muy parecido a los demás niños. Lo único que él tenía es que era un chismoso empedernido. Y él siempre estaba atento para escuchar todo. Estaban los adultos en la sala y mientras nosotros jugábamos allá en el pasillo, él estaba escuchando lo que hablaban los adultos. Y esa es su cantera. Él no se ha inventado nada. Lo único que ha hecho es cambiarle el nombre y ponerle unos matices literarios, pero es lo que estás contando la historia de su propia familia. ¿Sí me entiendes? Y mira a dónde lo llevó eso. Y todos tenemos en nuestras historias familiares un potencial maravilloso que la gente debería conocer. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no tienes que inventar nada, porque es que no hay que inventar nada. Desde el Génesis hasta ahora todo está inventado. Todo está inventado. Lo que tenemos es que hacer es recontar, es recrear. ¿Sí me entienden? Así es. Sí. Y esta semana le decía yo a unos chicos también que estaba dándoles un pequeño curso por internet, ahí por Zoom, le decía, mira, hay una escritora en Estados Unidos que se llama Francine Rivers. Se ha tapado, está vendiendo millones de libros. Y escribió una historia, y ¿sabe cómo comenzó? Ella comenzó a escribir una historia, se llama Amor Redentor, Francine Rivers. Y no se la inventó ella simplemente tomó la historia de Oseas. Sí. Y esa misma historia la contextualizó en el tiempo, en una época mucho más cercana a nuestro tiempo y le puso otros matices y ahora ha vendido millones de libros y está en la cúspide o en el curudito de la fama con una historia que ella nos inventó. Es decir, nosotros no tenemos que inventarnos nada porque todo está inventado. Simplemente cuando podemos nosotros contar, y yo creo que muchas de nuestras familias tienen, tú misma eres testigo de eso.
tú tienes una familia con una historia profunda, qué bueno llevar eso y ponerlo dentro de una empaquetadura, ya sea en formato de narrativa, novela, de ensayo, de cuento, de poesía, cualquier género, y poder a través de eso visualizar la historia de nuestra familia y por otro lado convertir eso en un emprendimiento. Qué interesante, Diego. Pues ya ha pasado una hora, estoy viendo y digo, el que quiere saber del tema, yo creo que hemos contestado muchas preguntas, ¿no? En esta tarde me ha gustado mucho lo que has dicho al inicio sobre la importancia de tener un mentor, incluso en esta área de la escritura, y ahí entra también el acompañamiento que hace el editor, ¿no? Con lo que tú estabas haciendo, ¿no? Ser partero de libros y todo eso. También el tema, lo que decías, 10% inspiración, 90% transpiración, porque la realidad es que para cualquier cosa que queremos conseguir necesitamos un esfuerzo. Si no hay esfuerzo, probablemente aún si sale no es muy duradero, ¿no? Lo que sea que nosotros emprendamos o hagamos, ¿no? En ese sentido. Y has dicho tanto acerca de la importancia de las palabras que espero que los que nos escuchan puedan entender la importancia, no solo al hablar, sino este tesoro que Dios nos ha dado, que son las palabras, poder usarlas con sabiduría y sacarle mayor provecho de lo que a veces lo hacemos, ¿no? En ese sentido. Entender eso lo que tú estabas diciendo, que en la boca, ¿no? De la boca es la vida y la muerte y nuestras palabras tienen una trascendencia, ¿no? Tú estabas diciendo mucho más allá de lo que a veces somos conscientes, ¿no? Y ahora como conclusión quisiera hacerte otra pregunta porque ya el tiempo nos está empujando para el final. ¿Qué dirías a aquellos jóvenes que están buscando su lugar en la misión de Dios, pero no encajan en las áreas tradicionales de la iglesia? Hablando de que, por ejemplo, esta área de las palabras es un área a lo mejor que no es muy considerada, ¿no? Esa y muchas otras, porque nosotros somos muy reduccionistas y siempre estamos mirando la apariencia. A mí me costó, y yo lo he dicho, no es fácil, porque el proceso de autorreconocimiento es uno de los procesos más dolorosos. A nosotros nos encanta descubrir y correr la cortina del mundo de los demás, pero cuando nos toca correr nuestra propia cortina, ahí nos intimidamos y nos asustamos porque muchas veces no queremos ver lo que tenemos dentro y preferimos vivir en la ignorancia. Pero nos encanta correr el velo de los demás. ¿Sí me entiende? Y yo le digo, corre tu propio velo. Y una de las mejores maneras de uno autorreconocerse es poder escribir de lo que uno siente, de lo que uno teme, de lo que uno le apasiona. Porque la escritura es un espejo tremendo. Y yo te digo, posiblemente no nos vamos a volver millonarios ni famosos, pero sí nos vamos a volver mejores personas cuando escribimos. Y cuando la gente, porque mira, hay un pasaje en la escritura que no me acuerdo que dice que nosotros somos cartas leídas. Sí. Ahí también hay una metáfora muy interesante y es que la gente está leyendo porque nosotros somos un relato viviente. ¿Qué tipo de relato está leyendo la gente en nuestra vida? ¿Un relato de misterio? Porque muchos somos así, un relato de misterio. Estamos llenos de claves misteriosas, de símbolos oscuros, nos encanta todo eso. Otros son relato que dramático, porque viven de drama en drama, ¿cierto? Otros somos un cuento, es decir, somos monotemáticos, una sola historia para contar, es como los cuentos que solamente llevan cuenta de un hecho, pero todos somos un relato y otros somos una poesía, somos puro mar de sentimientos. Lloramos despidiendo un avión de carga, como digo yo. Somos poesía en estado puro, pero todos somos un relato y la gente está leyendo todos los días una parte, un episodio del drama de nuestra vida. Ahora, yo tengo que entender entonces que quiero que la gente lea mi propio drama y para eso necesito palabras, necesito técnica, porque si yo quiero que la gente siempre vea lo mismo y lea lo mismo, yo tengo que saber cómo escribo. Entonces yo lo que le digo a la gente es,
toma el mundo de la escritura como una posibilidad, y no solamente el mundo de la escritura, no, porque las palabras no se circunscriben solamente al mundo de la literatura, también las palabras funcionan en el mundo de la música, de la pintura, eso también es un lenguaje maravilloso, ¿cierto? De la arquitectura, la fotografía, porque yo a través de una imagen bien capturada en el momento propicio, yo puedo decir una cantidad, un universo de ideas. Así es. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, no debemos pensar simplemente en un texto escrito, como este que yo escribí para niños, no. Debemos pensar en que todo habla, y debemos aprender a comunicar, ya sea a través de la metáfora, a través de nuestra propia vida, de nuestros propios relatos, porque nosotros vivimos de drama, vivimos de historias, por eso somos seres históricos. Por eso me encanta la historia. ¿Qué es la historia? Pues la historia es rastrear nuestros hechos, nuestra propia vida, es la marca del hombre sobre la realidad, y tenemos nosotros que considerar eso. Ahora, yo me muevo en el mundo de las palabras y defiendo mi ámbito. Y si usted tiene alguna inquietud y quiere profundizar, porque obviamente en una hora es imposible meter el mundo y todo eso de las palabras en la mente de la persona, pero sí les dejo la inquietud que me sigan. Ahí estoy organizando una página web, se llama parterodelibro.com, y voy a tener tips, voy a tener mucho material para todos aquellos que quieren y que saben, que tienen la intención o al menos la curiosidad y el deseo de escribir algo, pero no saben cómo gestionarlo. Wow. Yo levanto mi mano porque yo quiero yo te voy a seguir. Sí, porque la idea es formar una comunidad así de personas que quieran profundizar en ese tema de las palabras, a ver a dónde nos llevan las palabras, y poder disfrutar del lenguaje escrito. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Diego.